importante. Gracias. O debería de ser importante, profe, lo que ocurre al otro lado del mundo. Me decías que hay que hablar de la dimisión del primer ministro del Líbano y las protestas en Irak. Háblame de eso, profe. Así es, querido Vicente. Primero, muchas gracias por anunciar el canal de Tu Profe de RI, porque efectivamente pues ahí impartimos cursos como se imparten en el aula, y además en la descripción de cada video ponemos el link que lleva a la gente a la lectura, para que ya no haya pretextos de que no estudio porque no tengo dinero y de que no se me dio la oportunidad en la vida para poder ir a la escuela. Ya no necesitan tener dinero y no necesitan no ir a la escuela para poder tener acceso a cursos gratuitos y de alta calidad como se imparten en el aula, de geopolítica, organismos internacionales, política exterior de México, para que se entienda, Vicente, la estructura más allá de los eventos coyunturales que van y vienen. ¿Por qué es tan importante Líbano e Irak? Porque fíjate, estamos mencionando un patrón de enfado en el nivel sistémico, en el nivel estructural de lo que pasaba en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Vamos a ver qué tan familiar te parece esto, porque también en el occidente, Vicente, acá en el hemisferio occidental, se nos enseña que cuando se habla de Líbano, o se habla de Irak, o se habla de Irán, luego hacemos referencia al fanatismo religioso, hacemos referencia al terrorismo que nos han venido los gringos una y otra vez en la cabeza, incluso en las universidades, y se cree que somos mundos totalmente diferentes, en donde acá somos civilizados y allá son incivilizados, en donde acá somos políticamente activos y allá son más bien fanáticos y racionales. Entonces, esto hace que cuando se fomentan discursos de odio hacia aquellos a los que percibimos como diferentes, pues básicamente partamos de una visión de que somos superiores a ellos, cuando en realidad tenemos condiciones de vida y de opresión muy similares, tanto en aquel lado del mundo como en este. Mira, se da la renuncia del primer ministro Saad Hariri ante un mes más o menos de marchas inéditas, en donde cientos de miles de personas salen a abarrotar las principales calles de Líbano, sí, ¿no? Empezando por la capital Beirut, el Valle de la Beca y muchas otras, en donde, pues, ¿qué es lo que protestan? Primero que hay un gobierno que es sectario, que tiene cuotas partidistas y que tiene un gobierno con políticos de alto nivel muy ricos, con gente demasiado pobre. Se acusa la existencia y la continuidad de un régimen fincado en consensos y en cuotas de poder, que se ha apropiado prácticamente, Vicente, de las instituciones del Estado libanés, que ha servido para enriquecer a los suyos, a sus propios sectores, olvidándose de que pues el gobernante está para servir al pueblo. Este enriquecimiento de la clase política y esta clientelización que he mencionado, que se ha venido consolidando, pues prácticamente se ha traducido en la precarización de servicios educativos, de servicios de salud, de creación de infraestructura pues hospitalaria y universitaria, y esto de alguna manera, Vicente, ha creado estructuras, condiciones que hacen permanente, digamos, la desigualdad y la pobreza. Mira, de tal suerte que el 25% de la población libanesa vive literal en pobreza extrema y que en pleno 2019 no tengan acceso al agua o la electricidad. Líbano debe 86 mil millones de dólares, pero por ser un país pequeñito de 3 millones de personas, más 1.2 millones de refugiados sirios, además, y de guerras intestinas con Israel, que han dañado su infraestructura una vez y otra vez también, se convierte en el tercer país más endeudado del mundo. De tal suerte, Vicente, que cuando yo hablo de estructura, de condiciones estructurales que perpetúan la pobreza, mira, Líbano paga la mitad de sus ingresos fiscales en el pago de la deuda. Y esto obviamente, pues prácticamente hace que el Estado quede con muy pocas condiciones para destinar su gasto a las necesidades de la gente. Entonces, si tú te fijas, lo que acabo de mencionar, a pesar de que el Líbano, pues el 40% de su población es cristiana en sus diferentes denominaciones y el 60% de la población es musulmana, entre chiíes, alauitas y sunitas, es el mismo patrón estructural. Es decir, un país que le dedica más dinero al pago de la deuda, al pago de los altos salarios de los funcionarios públicos, que al servicio de la comunidad para justamente reducir los niveles de desigualdad y que por lo menos alcancen a satisfacer las necesidades básicas de la gente. Y eso mismo también sucede en Irak, Vicente. En Irak la cosa está jodida porque desde el año 2003 que Estados Unidos invadió este país, prácticamente creó condiciones sobre el territorio para que sus aliados políticos, los aliados de Estados Unidos, se quedaran en el poder,
Y lo mismo, o sea, prácticamente tenemos funcionarios que ganan un montón de dinero, que han creado reformas para asegurar más cuotas de poder, pero que esto no necesariamente se traduce en un bienestar para la de por sí golpeada población iraquí. Por ponerte un ejemplo, los 329 diputados Sí. que trabajan en el gobierno iraquí actual tienen elevados salarios, casi igual a la de los mexicanos, y tienen pensiones vitalicias, de tal suerte que jóvenes educados, que hablan idiomas, que están calificados para ir a los sectores en donde pueden detonar, no tienen futuro inmediato, o sea, no tienen Así acceso es. al mercado laboral y terminan trabajando en lo que pueden. Y así como en México, por ejemplo, estos jóvenes con estas características pueden terminar trabajando para el crimen organizado, pues en Irak estos jóvenes están en riesgo de ser cooptados por células terroristas que justamente aprovechan su expertise y su enojo con el gobierno para poder llenar sus filas. Cuando hablamos del patrón estructural, Vicente, justamente hablamos de esto, de que de alguna manera la estructura Sí, no profe. conoce fronteras y que independientemente de las creencias religiosas o de las filias partidistas que tenga la gente, de las condiciones sobre la estructura, las condiciones sobre el terreno que se fincan, pues perpetúan estas formas de vida que con el paso del tiempo se vuelven insostenibles. Pues me parece muy interesante lo que nos está comentando, profesor López Almejo. Le agradezco mucho, como siempre, el enlace, el tiempo, las enseñanzas que nos deja, sus opiniones, y quedemos al pendiente ahí a través de su canal de YouTube en Tu Profe DRI. Le mando un abrazo, profe. Así es, Vicente, y no te dejes censurar de Facebook, porque es una verdadera mentada de madre que se aprovechen de estos espacios de poder que todavía tienen para, a partir de su posición de poder y de control, quieren hacer las cosas mal, censurando un medio como el tuyo, Vicente. No te dejes, Pues aproveche, y para adelante siempre. aproveche y dígame qué piensa de